Listo. Muy bien, muy bien. Entonces, aquí estamos ya grabando también el mensaje. Pues decía, hermanos, amados, que si alguien conocía de lo que había sido ser golpeado, amenazado, castigado e incluso encarcelado por predicar la palabra de Dios, era Pedro. Pedro sabía lo que era tener una esperanza viva, sabía lo que era tener esperanza aún en medio del dolor, en medio de la prueba, sabía lo que era vivir una vida de fe obediente, una vida victoriosa en el Señor Jesucristo. Él había sido amenazado por las autoridades, él había sido encarcelado injustamente. Sin embargo, él conocía estas cosas, lo que era sufrir. Y le escribe con este conocimiento también a estas iglesias. Pero creo que hay que agregar algo más a, a este propósito. Creo que Pedro quiere enfatizarle a los creyentes que detrás de toda esta prueba, detrás de todo este sufrimiento, detrás de toda esta persecución, hay algo más. Detrás de todo esto, Pedro quiere decirle, miren, aunque están sufriendo, aunque están siendo perseguidos, aunque están siendo probados, todo esto, detrás de todo esto está la gracia de Dios. La gracia de Dios que nos sostiene. Acá, Pedro, tú me vas a hablar de gracia en momentos de crisis. Precisamente, Pedro narra incluso en el capítulo 1, verso 7, habla de la necesidad de que nuestra fe, dice él, más preciosa que el oro, sea sometida a prueba. En el verso 13 de Primera de Pedro, vaya conmigo, te lo va mirando y analizando para que vaya viendo lo que el Señor nos está diciendo y lo que Pedro está intentando decir, cómo a través del dolor está mostrando la gracia de Dios. En el verso 13 dice, por tanto, en virtud, está bien, verso 13, por tanto, en virtud de lo antes dicho, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sean sobrios y esperad por completo en qué, en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo se ha manifestado. Qué hermosura, qué hermosura. Dice, miren, prepárense, estén atentos, estén ahí esperando, sabiendo que es necesario que pasemos por diversas pruebas, como dice la palabra. Pero esto traerá una gran bendición cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Entendemos esto? Entendemos lo que nos está tratando de narrar el apóstol a estas personas que están sufriendo, que han sido esparcidas, que están pasando por diferentes situaciones de prueba. Hay varias indicaciones en el texto, pero da una orden de parte del Señor. Él ordena a esperar en la gracia de Dios. Miren, a veces esperamos en otras cosas. Esperamos en cosas, en personas, en situaciones, en nombramiento, en cosas que nos pudieran llegar. Pero Dios de la Biblia nos manda a esperar en su gracia. El Dios de la Biblia nos manda a esperar en Él. Nos manda a que esperemos lo que Él tiene para nosotros. En el capítulo 5:12 dice, por conducto de Silvano, estamos leyendo en Primera de Pedro, a quien tengo por fiel hermano, os he escrito brevemente, amonestándolos y testificando, escuchen bien, que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. ¿En qué estaban ellos? Ellos estaban en prueba, estaban en dificultades. Sin embargo, Pedro está hablando de que ellos están en la gracia de Dios, de que ellos están ahí esperando. Y así mismo nosotros pudiéramos aplicar esto a nuestras vidas. Pero uno se pregunta, pero Pedro, ¿cómo es que pues nosotros estamos sufriendo? Pedro, nosotros hemos sido esparcidos, pudieron haberle dicho a ellos. Sí, Pedro le contesta, sí, esta es la verdadera gracia de Dios, que aún en medio del sufrimiento, esperamos en Él. No me quiere hablar, hermano, mire, la verdad que a veces escuchamos cosas por ahí, pero tenemos que centrarnos en el mensaje de lo que Dios dice en su palabra. No queremos hablar de gracia de Dios si nunca hemos sido probados. No podemos hablar de que hemos experimentado la gracia de Dios y el favor de Dios si no perdonamos. No podemos hablar de gracia de Dios en medio de las pruebas si nosotros no hemos perdonado y aún servido a aquellos que nos han hecho mal. Tenemos que perdonar y aún servir, y eso es lo que Pedro le está diciendo, la manifestación de la gracia de Dios
en medio del sufrimiento es poder perdonar y aún servir y aún obedecer y someternos aún a aquellos que nos estaban haciendo daño. El pueblo de Dios en ese momento, esas personas a las que Pedro le escribe, estaban siendo perseguidas aún por las mismas autoridades. Sin embargo, Pedro le manda a someterse a las autoridades. La verdadera gracia de Dios, estos hermanos la estaban viviendo, la estaban experimentando a través del sufrimiento. Ellos amaron y perdonaron a los que lo ofendieron, mientras esperaban la gloriosa manifestación de Jesucristo. Entonces uno se pregunta, entonces, ¿a quién es escrita esta carta? ¿Para quién es esta carta? Vamos a ver, en el verso 1 de Primera de Pedro, uno ve que dirigió a los hermanos en el Ponto, Galacia, Capadocia y Bitinia, regiones dentro de lo que era el Imperio Romano y lo que actualmente se conoce como donde estaban ubicadas las iglesias del Asia Menor, lo que se conoce ahora como Turquía. Esas son las partes a lo que la carta va dirigida. Las congregaciones generalmente consistían de gentiles, pero también habían judíos que habían creído a la fe del evangelio. Pero no quiero quedarme ahí, hermanos. No quisiera quedarme en esa parte. La pregunta anterior es, ¿para quién es la carta? Pedro escribió a esas personas, pero ¿para quién es esta carta? Esta carta dice que es para los expatriados y los que están en la dispersión. La palabra expatriados se refería a los extranjeros que vivían desposeídos en una tierra ajena, como residentes temporales. Si uno se pone a mirar la palabra de Dios y ve en Filipenses capítulo 3, verso 20, que dice que nuestra ciudadanía no es de este mundo. Entonces, vamos a ir tomando la idea. Los expatriados son aquellos que tienen una residencia temporal en un lugar. Cuando vemos Apocalipsis, siempre vamos a ver que el apóstol, el Señor también cuando habla a través del apóstol, dice, hay de los moradores de la tierra, refiriéndose a aquellas personas que tienen su corazón y su mente en esta tierra. Entonces, los expatriados, pero también dice la dispersión. Ya voy a unir las dos palabras en breve, pero quisiera tomar un tiempecito para junto al artículo, ¿verdad?, definido, la dispersión, se utiliza como un término técnico que se refería específicamente a los judíos, a los israelitas que estaban por todos los lugares. Ahí vemos Santiago 1.1 que también habla de esto. Pero miren lo interesante, aquí no utiliza el artículo en el original. Aquí está hablando en un sentido no técnico de los expatriados, los peregrinos espirituales, tanto judíos como gentiles. Él está hablando a la iglesia de Ponto hasta Virginia. La carta va dirigida a esas iglesias, pero el tema, lo que Pedro, lo que el Señor, lo que el Espíritu Santo está trayendo, tiene que ver con nosotros. No se limita a esas personas. Amados hermanos, también amigos que nos escuchan, nos ven a través de las redes sociales. Si usted está sufriendo como creyente, miren, esta carta es para ti. Mire, ponga mucha atención. Si estás pasando por una situación difícil, esta carta es para ti. Mientras más difícil sea lo que estás pasando, más necesitas de la palabra que el Señor te dice en esta epístola. Si eres peregrino, si eres extranjero en esta tierra, esta carta es para ti. Si sabes que no eres de este mundo y que estás pasando cosas en este mundo, tales como pruebas, sufrimiento, esta carta es para ti. Pero más aún, hermano, si tú amas al Señor, aún en medio de todo lo que está sucediendo, esta carta es para ti. Anoche estaba conversando con un joven que, bueno, está conectado también, le decía, parece una contradicción, le escribía, pero las pruebas son la mejor forma de Dios para mostrar tantas cosas. Entre ellas, su fidelidad, mostrar que Él está con nosotros. Pero las pruebas también van a mostrar no solo la fidelidad de Dios, no solo que Dios está con nosotros, las pruebas van a evidenciar quiénes somos nosotros en Dios. Es en la prueba que nosotros realmente damos el grado de si realmente hemos creído en Cristo o somos simpatizantes del Evangelio. Las dificultades que Dios permite a nuestras vidas van a moldearnos a la forma de Cristo si somos verdaderos creyentes. Pero si no lo somos, va a hacer que nosotros demos la espalda al Evangelio de Dios. Así que, repito, las pruebas son la mejor forma
de Dios, mostrar su fidelidad, mostrar que está con nosotros, pero también evidenciar quiénes somos nosotros. Bueno, rapidito, esta carta tiene 5 capítulos. Rapidito le paso, ya estamos viendo parte del capítulo 1, donde Pedro habla de las bendiciones, de nuestra esperanza viva, dice él. Esta esperanza inicia con un sufrimiento, pero dentro de la gracia de Dios. Y la palabra de Dios dice en el verso 25 del capítulo 1, sin embargo, la palabra de Dios permanece para siempre. Por eso él manda a que estemos esperanzados en lo que dice la palabra de Dios. No lo que yo diga, hermanos, o lo que pueda decir otra persona, o lo que pueda ofrecernos una persona, sino lo que dice la palabra de Dios. En el capítulo 2 va a hablar de nuestro ejemplo como creyentes, nos manda a vivir vidas dignas y someternos a las autoridades. También el capítulo 3 nos llama a ser amigables entre nosotros. Habla de la relación que debemos tener como creyentes, compasivos, en tener un mismo sentir, amarnos los unos a los otros. Capítulo 4 va a mandar a estar atentos, pues el fin de todas las cosas, dice Pedro, se acerca. Eso es glorioso. Sabemos que el fin de todas las cosas de este mundo, no de las cosas de Dios, las cosas de este mundo que son efímeras, que son pasajeras, el fin de todas esas cosas está muy cerca, está muy próximo. Si queremos tener salvación, vida eterna, entonces tenemos que estar en la roca inconmovible que es Cristo Jesús. Así que aquellos que nos escuchan, nos ven a través de las redes, también les decimos que el fin de todas las cosas de este mundo se acerca. Necesitas a Jesús, necesitas a Cristo para tener entonces cosas eternas, aquellas que nunca acaban. Porque cuando las cosas de este mundo estén por terminar, las eternas apenas están iniciando. Ya en el capítulo 5, que es donde vamos a tomarnos un poco más de tiempo para hablar, vemos algunos textos. Especialmente el verso 9 dice, como un preludio al verso 10, pero empieza hablando a los pastores de apacentar la ley de Dios, y dice la forma, dice no solo la forma, también dice los galardones que están en el servicio de Dios. También luego habla a los jóvenes de su sujeción. Habla de la humildad, entre otras cosas. Esto está en el capítulo 5 de Primera de Pedro, del verso 1 al verso 4. Ahora, vamos a entrar al texto que en esta mañana quisiéramos tocar un poquito más a profundidad. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 10. En esta mañana quisiera ver ese verso 10 de Primera de Pedro. Y dice así: mas el Dios de toda gracia. ¿De quién está hablando? Del Dios. El Dios de toda gracia. Dice que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. ¿A dónde nos llamó? A su gloria eterna. No está hablando de un momento. Está hablando de una gloria, no una gloria pasajera como la de este mundo, sino una gloria eterna que está depositada en Jesucristo. Fuera de Jesucristo no hay gloria y no hay eternidad. Fuera de Jesucristo lo que hay es vergüenza, sufrimiento eterno y dolor eterno. Dice, después que hayáis, y esto sí es importante, porque a veces escuchamos de un evangelio donde el hombre, la mujer solo recibe felicidad, donde no hay pruebas, donde no hay dificultades, un evangelio de papel, donde el creyente llega y es como una botija, tiene un Dios que sale de una lámpara y le concede todos sus caprichos. Ese no es el Dios de la Biblia. Dice que después de que hayáis padecido un tiempo, o sea que necesitamos, ¿qué necesitamos? Lamentablemente, hermanos, necesitamos padecer pruebas en este mundo, por lo que le decía anteriormente, para ver la fidelidad de Dios, para ver que Dios está con nosotros, para que Dios nos moldee a la forma de Cristo, pero también para evidenciar que verdaderamente somos creyentes. Él mismo, escuchen bien, Él mismo, y me encanta esta frase, estas dos simples palabras, dice Él mismo y no otro. No es otro que va a hacerlo. Dice Él mismo va a hacer 4 cosas. Perfeccione, firme, fortalezca, establezca. Hay otra versión que me encanta de este mismo texto. Dice así: y después que hayáis padecido lo vuestro un poco de tiempo, el Dios de todas las gracias, que os llamó a su gloria eterna por medio de Jesucristo, os restaurará, establecerá, fortalecerá y afirmará.
antes de entrar, usted también puede leer ahí 1 de Pedro 5:6, dice que es necesario, y lo es de verdad, que pasemos por diferentes pruebas, diferentes situaciones. Ahora, en este momento, veamos 4 resultados. Vamos a ver 4 resultados de la gracia de Dios manifestada a través de las pruebas. Denme un segundito para ver si puedo hacer algo aquí. Entonces, vamos a ver. Recuerden, hermano, que estamos también transmitiendo y quisiéramos que saliera de la mejor forma posible. Así que también estoy mirando unas cosas aquí de los micrófonos para que no salgan, ¿verdad?, en lo que es la transmisión. Me dice cuando haga el cambio, por favor. Pero voy a continuar. Y pongan la atención a esta parte. Veamos 4 resultados. 4 resultados de la gracia de Dios manifestada a través de la prueba. Miren, Pedro habla del sufrimiento cristiano, habla de las pruebas. Dice que después que el cristiano ha pasado por el sufrimiento, van a suceder 4 cosas. Pero esas 4 cosas dice que después de que Dios nos ha probado, no es antes. Y a veces queremos que Dios haga el plan de Él, lo haga a la forma nuestra. Queremos que haga, que nos restaure, nos establezca, fortalezca y afirme antes de pasar por las pruebas. No, ese no es el orden. Dice que después de haber pasado por ellas, entonces Dios va a hacer eso en nuestras vidas. Entonces, primero, por medio de las pruebas, del sufrimiento, como usted quiera llamarle, o del dolor, Dios restaura a una persona. En la Biblia Reina Valera que leemos dice que perfecciona, pero la palabra cuando la buscamos ya en original se apega más a la traducción de la palabra griega kartarisein, como restaurar. ¿Qué significa esta palabra restaurar? Mira, esta palabra tiene un uso muy fácil, muy corriente en el griego. Significa arreglar, reparar una fractura. Es la misma palabra que se utiliza en Marcos 1:19 para referirse a remendar las redes. Esto quiere decir suplir lo que falta. Pero también quiere decir, miren qué hermosura, hermano, Dios quiere arreglar lo que está roto. Dios quiere arreglar lo que está roto. O sea que después de pasar por las pruebas, por las dificultades, que Dios mismo propicia en su voluntad, Dios va a reparar lo que está roto. Así que el sufrimiento, las pruebas, el dolor, si se acepta con humildad, con confianza, con amor y con fe en nuestro Señor Jesucristo, en el Dios de toda gracia, va a reparar nuestras debilidades de carácter, va a suplir la grandeza que todavía no tenemos, va a suplir lo que nos falta, Él va a reparar. Es como cuando nos rompemos, recuerdo ese mensaje siempre que Manuel predicaba, si usted se rompe un brazo, wow, yo que me rompí, que he tenido roto 3 veces un brazo. Dolor sobre el dolor para quitar el dolor. El médico tiene que reparar, alar y poner en su lugar ese brazo que ha sido quebrado. Dice una anécdota que en una ocasión una joven estaba cantando con una forma profesional, con una gran entonación, y un maestro que estaba en el lugar dijo, mira, cuando esa muchacha tenga alguna pérdida en su vida, va a cantar mucho mejor. Eso no se entendió en ese momento. Pero dijo alguien una vez, miren, cuando mi madre perdió a su hijo preferido, entonces ella adquirió una mirada tierna. Ella adquirió una mirada y un amor hacia las personas con dolor de tal manera que ya las otras personas que tenían sufrimiento se acercaban a ella para recibir por consolación. Miren, el sufrimiento había hecho que esas madres, por la pérdida de su hijo, también se identificara con otras personas y había moldeado su carácter, le había dado fortaleza. Hermano, escucha con atención. Escucha con atención. Mientras alguien no ha pasado por algunos sufrimientos, por alguna prueba, todavía necesita crecer. Necesita ser restaurado, perfeccionado. Y ese es el medio. ¿Saben algo, hermano? El sufrimiento, y lo voy a decir, lo voy a repetir, el sufrimiento está diseñado por Dios. Las pruebas están diseñadas por Dios para añadir esas notas de la gracia de Dios a la vida. Lo voy a repetir.
El sufrimiento, el dolor, las pruebas han sido diseñadas por Dios para agregar de la gracia de Dios lo que falta a nuestras vidas. A manera de testimonio personal, pudiera yo decir, mire, yo era una persona que cuando me hablaban de dar un pésame a alguien que había perdido un familiar, yo decía, ¿qué le voy a decir? Yo lo veía como una hipocresía ir donde alguien decirle, mire, tú perdiste a tu padre, tú perdiste a tu madre, tú perdiste a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, te acompaño en tu dolor, te acompaño en tus sentimientos. ¿Saben por qué? No sabía lo que era eso. Yo no sabía lo que era ese dolor. Y yo no podía hablarle a nadie, dije que yo lo acompañaba en su sufrimiento. Yo no iba a velorio. No iba donde yo esperaba un mes, 2 meses para saludar a aquel que había perdido a alguien en algún momento de su vida, a un ser querido. Pero un día, un 12 de diciembre del año 2001, mi papá falleció. Y en ese momento que Dios me dio la consolación, que Dios me restauró por la pérdida de mi padre, yo entendí la importancia de consolar a otros. Ya desde ese momento, cuando alguien pierde un ser querido, cuando alguien pierde una persona que ama, yo puedo decirle sin hipocresía, mira, te acompaño en tu dolor. Porque ya yo sentí ese dolor, ya yo sé lo que es perder a un ser cercano. Y ya entiendo lo que es la restauración del Espíritu Santo. Pero hasta ese momento yo no sabía lo que era la restauración del Espíritu Santo. Yo no sabía lo que era la paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo hablaba teóricamente de estas cosas. Pero cuando tenemos este tipo de dolor en nuestras vidas, uno va creciendo. El Señor te restaura, enmienda, remienda tus redes para que tú ayudes a remendar otras redes. Las redes de otras personas que están pasando por dificultades. Miren, estos días que algunos hermanos han perdido seres queridos y que no han podido darle sepultura como ellos quisieran. Quizá en otro tiempo yo no lo entendieran, pero luego que yo también pasé por esa situación, que Dios me permitió pasar por la situación de no estar con mi madre en el momento que ella partió, de no verle cuando le dieron sepultura, uno se identifica con el dolor. Y así como Dios remendó mis redes y restauró mi corazón, puedo compartir con otros. Miren que lo precioso del Evangelio, como Dios te restaura para que tú puedas consolar a otras personas. Así que, hermano, en este primer punto, por medio del sufrimiento tuyo, por medio de tu dolor, Dios te restaura. Pero no solamente te restaura a ti, hermano, te va a ayudar a restaurar a otros. Así que si tú has pasado por momentos de dolor, si has perdido a alguien, si has dado un tiempo de prueba fuerte, permíteme decirte que Dios va a remendar tus redes. Dios va a restaurar tu corazón, pero no te vas a quedar con ello, sino que va a poder llevar a otro esta misma consolación. Segundo, ya vimos que primero por medio del sufrimiento y del dolor, Dios te restaura. Pero también dice el texto que por medio del sufrimiento, del dolor y de las pruebas, Dios te establece. Dios establece a una persona. Esta palabra, establecer, viene del griego esterisein, pero no importa cómo se pronuncia, sino lo importante es lo que significa. Quiere decir hacer tan sólido como el granito. Oye bien, ya Dios te restaura, pero no solo te restaura, sino que te establece y te hace más sólido que el granito. El sufrimiento del cuerpo y del dolor del corazón hacen una de dos cosas en una persona. Permítame explicar lo siguiente. Cuando una persona está bajo presión, bajo dolor, una de dos cosas va a hacer. Lo primero que puede que se colapse, se destruya, se amargue, crea una raíz de amargura. Si esta persona no tiene esperanza, si esta persona no tiene a Cristo en su corazón, seguro que se va a desplomar en medio del dolor y en medio de las pruebas porque no va a haber salida. El problema lo va a agobiar, el dolor lo va a agobiar, se va a colapsar. Ahora, lo segundo es que una persona cuando pasa por el sufrimiento y el dolor, si tiene a Cristo en su corazón, el Señor le establece. Y lo que va a hacer es añadir a su carácter lo que le faltaba. Va a moldear su carácter. Y eso lo ve uno en la vida. Los que hemos sido atletas o hemos jugado algún deporte, saben que hay dos tipos de jugadores. Hay un jugador que cuando juega, tiene baloncesto, 3/4 que eso es nítido. No hay problema. Él tira, rebota, pasa la pelota, busca la pelota. Pero cuando llega el momento difícil, en el momento decisivo del juego, ese jugador se esconde.
se colapsa, está en la cancha, pero no quiere que le den la pelota, no quiere estar en la jugada, no quiere estar en nada. Este jugador es buen jugador durante 3/4, pero en el minuto final se rinde. Ya no quiere nada, ya no quiere el balón, no quiere hacer nada. Él se siente que no puede resolver porque está bajo presión. Pero hay otros que cuando llega el momento de la dificultad en el juego, cuando llega el momento difícil, este jugador se crece y dice, deme la pelota a mí, o yo voy a defender el mejor jugador del otro equipo. ¿Cómo somos nosotros, hermanos? ¿Cómo reaccionamos nosotros en el momento de la prueba? Cuando llega esa dificultad, ese dolor, ¿qué hacemos? ¿Nos rendimos? ¿Nos caemos? ¿Nos desmoronamos? ¿O en cambio confiamos en las promesas de Dios? Esas promesas que no dicen en ningún lugar que no vas a pasar por dolor ni por prueba. Porque si fuera así, entonces todos los apóstoles, ¿qué podían decir? Si todos pasaron por sufrimiento, por dolor y por prueba. Y lo que el Señor nos promete es estar con nosotros. En medio de la prueba, en medio del dolor, Él no nos deja solos. En medio de la dificultad, podemos contar que Dios nos restaura, pero también nos establece. Y que el Espíritu Santo nos va a dar las fuerzas, porque no es con nuestras fuerzas, no es con tu fuerza. Dios quiere mostrarme que no es con nuestra fuerza, sino con su Santo Espíritu. No, mujer. Hermano amado, hermano querido, Dios ha hecho promesas firmes a nosotros. Esto que Pedro está diciendo aquí son promesas de que el Señor ha prometido por medio del dolor y de la prueba restaurarnos, es decir, enmendar lo que está roto. Pero también, no solamente enmendar lo que está roto y que podamos restaurar a otros, sino que también has prometido establecernos, es decir, ponernos como un muro inquebrantable. Qué hermosas promesas tenemos de parte del Señor. Tercero, por medio del dolor, de la prueba, del sufrimiento, Dios ha prometido fortalecernos, llenarnos de fuerza. Y esta palabra, que viene del griego, no la voy a mencionar, solamente voy a decir lo que significa. Significa literalmente llenar de fuerza. Aquí se usa con ese sentido. Una vida sin esfuerzo, una vida sin disciplina, se vuelve, el que no se ejercita, terminará volviéndose un blandengue, como dice, una persona débil de carácter, una persona que no tiene fuerza. Miren, uno puede ver, miren la necesidad de las pruebas, del sufrimiento para fortalecernos. Por ejemplo, usted pone una llama, un simple fósforo o una llama débil y sopla sobre él. ¿Y qué va a pasar? Este fósforo se apaga. Pero si usted tiene mucha leña junta y comienza a arder y usted sopla sobre la leña, ¿sabe lo que es la leña? Que aviva el fuego. Eso mismo hace las pruebas con el cristiano, que va a avivar el fuego, la dependencia de nuestras vidas en el Señor. Estuve viendo los muchachos, otra manera de ejemplo, que están yendo al gimnasio. El proceso de gimnasio, la gente cree que es diferente. Creen que usted va al gimnasio y desde que va al gimnasio ya usted está más fuerte. Miren, cuando usted va al gimnasio, usted va a ver que lo primero que hacemos es golpear el músculo. El músculo en ese momento que usted está levantando las pesas se pone más débil, mucho más débil. Pero luego que usted hace esa fuerza, viene un proceso donde el músculo se restaura. El cuerpo comienza a segregar proteínas y aminoácidos que va a fortalecer ese músculo. A propósito, muchachos que van al gimnasio, la proteína que usted se toma no se la toma antes de. Usted toma proteína. El dominicano lamentablemente toma proteína antes de levantar pesa. Eso es incorrecto. Se toma después de levantar la pesa, porque eso es para restaurar el músculo, para fortalecerlo y establecerlo. Miren cómo el Señor también está con eso. Nos enseña. Asimismo, las pruebas, así como ese músculo que usted lo golpea y necesita de una restauración. Asimismo, la iglesia de Cristo, así como nosotros, necesitamos ser golpeados por las pruebas para ser restaurados y para ser también establecido. Así que el Señor ha prometido que por medio del dolor, de las pruebas, de las dificultades, restaurarnos, o sea, enmendar lo que está roto. También, segundo, establecernos, es decir, ponernos como un muro inquebrantable. Pero tercero, no nos deja solo así, sino que nos llena de fuerza. Y por eso la próxima vez que vamos al gimnasio, si dábamos 3, la primera vez que fuimos, en la próxima vamos a dar 5 repeticiones, porque el músculo va a estar restaurado, establecido y fortalecido. Imagínense la fuerza que el Señor nos da, que son fuerza infinita, porque no es nuestra fuerza,
sino a la fuerza del Espíritu Santo. Cuarto, por medio del sufrimiento, no solo Dios restaura, sino que también establece, pero sino que también nos llena de fuerza, pero también cuarto, por medio del sufrimiento, Dios afirma. Y esta es la cuarta parte ya de este verso bíblico. La palabra significa, la palabra viene del griego temelín, que significa echar cimiento. Cuando nos enfrentamos a la prueba, a la aflicción, al abandono, a las decepciones de la vida, incluso cuando la depresión quiere llegar a nuestra vida, es cuando cavamos hondo hasta llegar a la roca de la fe. Un ejemplo práctico de esto, que se usa mucho en ingeniería, cuando usted tiene un bache en la calle, un hoyo, si usted pone asfalto sobre ese hoyo, que es lo que generalmente hacen, va a suceder lo siguiente. Al tiempo de 1, 2 meses o 3 meses, el asfalto que usted ha puesto y que se veía fuerte sobre el terreno, se va a hundir nueva vez. Por eso ustedes ven, por este hoyo nunca se tapa y le echaron asfalto y volvió, se dañó. ¿Qué pasa, hermano? Que cuando hay un bache, esa tierra está mala. ¿Sabe lo que procede según los ingenieros? Ese bache hay que sacarlo, hay que extirparlo de raíz, hay que ahondar hasta llegar a lo que los ingenieros llaman terreno, fundación. A donde está la roca, donde está la piedra. Entonces, cuando usted llega a ese momento, comienza a rellenar, a afirmar y a compactar. Usted echa terreno nuevo, fuerte, firme y compacta. Eso mismo hace el Señor con nosotros. Saca la inmundicia, saca todo lo sucio, saca todo lo malo, para entonces comenzar a llenarnos de su Santo Espíritu. Pero a medida que nos pone una capa, el Señor compacta. Y el Señor va poniendo capas sobre nosotros y va compactando y va afirmando sobre nosotros. Hermano, eso es la forma que Dios procede. A veces creemos que todo es gozo y alegría. También parte del gozo cristiano es el sufrimiento cristiano en medio de las pruebas. Y esta iglesia a la que Pedro está escribiendo está en medio de todo esto. Y él está diciendo, miren, el Señor ha permitido y es necesario que ustedes pasen por estas pruebas para que el Señor haga su obra. Es a la hora de la prueba cuando descubrimos las grandes verdades que van a fundamentar la vida cristiana. Es en el momento de las pruebas, hermano. No es que el cristiano es masoquista, porque a veces, bueno, ¿y por qué tú estás diciendo que queremos sufrir? No estoy diciendo eso. No estoy diciendo que el creyente es masoquista. Lo que estoy diciendo es que en medio de todo esto, porque a veces decimos, oye, ¿por qué el Señor permitió que fulano, mi esposo, mi hermano, mi hijo, muriera? Bueno, tengo una noticia. Si usted si el rapto no ocurre ahora, en algún momento, sea hoy o dentro de 100 años, si el rapto de la iglesia no ocurre, todos tendremos que pasar por la muerte. Todos van a pasar por la muerte. Ahora, Dios lo que ha prometido es estar con el creyente antes, durante y después de la muerte. Él ha prometido salvación y vida eterna. Él ha prometido estas cosas. Él ha prometido que Él, como Padre amoroso, Él no permite que una lágrima de su Hijo sea innecesaria. Así que, hermano, Él ha prometido en Apocalipsis, dice que cada lágrima de nuestros ojos, cada lágrima que hemos derramado en este mundo, por cada sufrimiento, por cada dolor, por cada pérdida de tu esposo, de tu esposa, de tu hijo, de tu hermano, de tus padres, de quien sea, Dios ha prometido que en aquel día, cada lágrima, no todas, sino cada una por una de las lágrimas que has derramado, Dios la va a consolar. Y ya no habrá dolor, ya no habrá llantos, porque el Señor mismo va a enjugarnos, el Señor mismo y no otro. Esta es una maravillosa promesa en saber que Él mismo se va a acercar y va a poner en nosotros esa paz. Y ya estamos experimentando esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, hermanos, tenemos que vivir confiados en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Vivir seguros que el Señor Dios soberano está en control de todas las cosas y que Él no va a dejarnos padecer ni un momento más de lo necesario. Y ahí está Malaquías, capítulo 3, verso 3, un hermoso texto, dice, y se sentará para afinar y limpiar la plata. Escuchen, Dios mismo se sienta delante del horno y pone tu vida en el horno. Pero ¿saben una cosa? Él mira
la plata. Y Él mira el proceso. ¿Y tú sabes qué tiempo vas a durar en el horno? El tiempo necesario. Y preguntó una persona, ¿y cuál es el tiempo necesario que debe de durar la plata en el horno? Y alguien le contestó con la verdad y le dijo, hasta que en la plata se refleje el rostro de aquel que le está llevando en ese proceso. Hermanos, ¿qué tiempo vas a durar en esta prueba? ¿Qué tiempo va a durar en tu vida lo que estás padeciendo, lo que estás pasando? El tiempo que sea necesario hasta que el rostro de Cristo se refleje en tu vida y en mi vida. Ese es el tiempo. Ni un minuto más, ni un segundo más, ni un nanosegundo más, ni un nanosegundo menos. Dios no te va a sacar de esa prueba hasta que su rostro se refleje sobre él y los demás puedan decir verdaderamente, esa persona es hijo de Dios. Él es diferente, él se comporta diferente, aún en medio de la dificultad, aún cuando nosotros lo hostigamos, como estaba haciendo esta iglesia de 1 de Pedro, siendo hostigada por el gobierno. Esta persona obedece las leyes, esta persona se ajusta, esta persona aún me perdona sabiendo que yo le he hecho mal. Dios ha prometido que por medio del dolor, de la prueba, va a restaurarnos. Es decir, enmendar todo lo que está roto en tu vida, hermano. Todo lo que está roto en nuestras vidas, Dios ha prometido enmendarlo. Pero también ha prometido establecernos, restaurarnos y establecernos. Es decir, ponernos como un muro inquebrantable e inamovible en Dios. Tercero, Dios ha prometido llenarnos de fuerza, pero no de tu fuerza ni de fuerza física, sino de la fuerza infinita del Espíritu Santo. Finalmente, Dios nos va a afirmar. Él ha prometido que después de restaurarnos, después de establecernos, después de llenarnos de su fuerza, entonces nos va a afirmar con un cimiento inquebrantable, con un cimiento inamovible. Estaremos o estamos sobre la roca. ¿Sabes por qué? Que esta roca es Cristo. No eres tú, no soy yo. No se trata de ti, ni se trata de mí. Esto se trata de la roca inconmovible, de nuestro Señor, de nuestro Salvador, de Jesucristo, que ha prometido, no te dejaré, ni te desampararé. Aunque sentimos muchas veces que estamos solos, no, mi hermano, está con nosotros. Estamos en la mano de Él. Dice que estamos en la mano del Señor y de su mano nadie nos puede sacar. Vamos a sufrir. Vamos a pasar por prueba, pero dice el texto que por un poco tiempo, hermano, pues yo tengo 5 años con una prueba, yo tengo 10 años con una prueba, usted no sabe lo que está con un tubo en una clínica por un mes. Bueno, comparado con la eternidad, todo el tiempo que tú y yo suframos en este mundo, es poco, es poco. La eternidad es mucho más grande. Recuerde que los sufrimientos de este mundo son pasajeros, pero la gloria de Dios nos va a revestir de la eternidad en Cristo. Recuerde que Él es el Dios de toda gracia. Ya en la parte final quisiera enfatizar esta parte. Cristo, nuestro Dios, es el Dios de toda gracia. Pero no solo esto, es el Dios de paz, como dice Romanos 15:33. Es el Dios de misericordia, como dice Lucas 1:78. Él es el Dios del consuelo, como dice Romanos capítulo 12. Es el Dios de toda gracia, como acabamos de leer. Es el Dios de amor, como dice también la palabra de Dios. Es el Dios de amor, como yo leí al principio. Porque de tal manera nos ha amado, aún en medio de todas estas cosas, Él nos ha amado, Él nos ha llamado. Él es el Dios de toda gracia, Él es el Dios de paz, Él es el Dios de misericordia, del consuelo, del amor. ¿Y sabe lo que ha hecho ese Dios? Que nos llamó a su gloria eterna en Cristo. ¿Y sabe lo que aparte de llamarnos, que ha hecho ese Dios? Que ahora nos quiere restaurar, reparar lo que está roto, hacernos fuertes, llenarnos de fortaleza, hacernos firmes y establecernos, hermano. Sin embargo, Él mismo, en todo este proceso, Él mismo es que provee todo lo necesario. Amados hermanos, confiemos en el Señor. Amados hermanos queridos, en esta mañana, que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude con su Espíritu Santo a entender que Él quiere reparar lo que está roto, que Él quiere establecernos, que Él quiere hacernos firmes, que Él quiere moldear nuestro carácter, que Él es el Dios de toda gracia, que Él no nos ha dejado, que no nos ha desamparado en medio del dolor, que podemos contar con Él. Dios nos ayude a esperar en Él, sabiendo que Dios sigue siendo el Dios de toda gracia,
el Dios de los favores inmerecidos, que nos ha llamado a morar eternamente con Cristo. Que el Señor les bendiga y les guarde en esta preciosa mañana. Que Dios le continúe bendiciendo a nuestro hermano Daniel. La verdad que es un gran desafío poder entender que cuando estemos pasando por pruebas, lo que nosotros necesitamos es compararnos con la eternidad y comenzar a descansar en el Dios de toda gracia. Ahora vamos a pasar